del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer con Prosuma. Muy buenas noches, maestros y maestras de toda Honduras. Bienvenidos a Acontecer con Prosuma el jueves 30 de junio del año 2016. Sabemos que ha sido una semana nada fácil para ustedes los docentes, ya que han tenido pues un mal sabor de boca al pírrico reajuste salarial que ha hecho el gobierno, donde lo consideramos cruel, inhumano y hasta una burla para los docentes hondureños. Pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en Honduras y esta es la nota. Vamos a otorgar un aumento salarial de 1.800 lempiras, sin afectar los colaterales. Aplicado de la siguiente manera: 800 lempiras a partir de septiembre de este año y 1.000 lempiras más a partir de septiembre del año 2017. Luego que en cadena nacional el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunciara el lunes 28 de junio del presente mes con bombos y platillos el raquítico aumento de 800 lempiras en septiembre del año 2016 y cruelmente el aumento de 1.000 lempiras para el año 2017, haciendo un débil incremento de 1.800 lempiras en total como reajuste salarial al Magisterio Nacional, la dirigencia convocó de manera urgente a una conferencia de prensa donde mostró su malestar ante tan humillante incremento. Rechazamos el aumento salarial del gobierno Juan Orlando Hernández por ser violatorio a la Constitución de la República, la ley del Estatuto del Docente y la ley del salario mínimo, que tienen rango constitucional ambas, y porque no cubre el deterioro del nivel de vida de los docentes hondureños. Al año 2015, el salario base, en atención al salario mínimo y a la devaluación de la moneda, debió ser de 16.406 lempiras con 0 centavos. No obstante, fue de 9.863.76. En consecuencia, lo ofrecido por el presidente debió ser de 6.542,24 centavos mensuales, lo que significa que los lempiras 800 de incremento mensual equivalen apenas al 12.22% del ajuste esperado para el año 2015. Esto es una humillación, aseguró la maestra Elba Galeano, secretaria de Finanzas del Colprosuma, pues desde hace 7 años esperaban que el aumento fuera lo justo, no una limosna. Este es un insulto más al Magisterio Nacional, al magisterio que está día a día en las aulas de clase, al magisterio que está pendiente de sacar toda esa niñez adelante. Realmente es un insulto por parte del presidente Juan Orlando Hernández ofrecer 800 lempiras es para este año, a sabiendas de que hace 7 años que no recibimos un incremento salarial. Para el dirigente magisterial Juan Ramón Andino, este aumento es una jugada política del presidente de la República. Claro, esa es una jugada política porque nosotros venimos exigiendo que se nos incremente desde hace 7 años y el gobierno se ha hecho oídos sordos. Y ahí anunció eso con bombos y platillos, como que si eso fuera una gran cuestión para el magisterio, donde eso es una ofensa porque es una cuestión, un reajuste pírrico, eso no es un incremento. Y además de eso también habló de unas viviendas, de las viviendas tales que esas fueron creadas con un decreto el 26 de marzo del 2014. Eso no es nada nuevo, aquí lo tenemos nosotros, eso de las viviendas. Entonces él debió haber hecho eso desde el 2014, 2015, 2016, 2017, termine eso de las viviendas. Supuestamente iban a ser 3.000 viviendas por cada año. ¿A dónde están esas viviendas que dicen? Y con los requisitos que estaba diciendo el compañero acá, Elías Muñoz, que es el presidente del colegio, esos requisitos no los cumplen los compañeros maestros, algunos.
y otros también que el primer requisito es ser nacionalista, y si no, no lo van a enlistar. Ni para 2 medidas de frijoles le sirve al magisterio este incremento salarial, aseguró el presidente del Colprosuma, Elías Muñoz. El poder adquisitivo del magisterio ha sufrido una rebaja del 60%, por tanto ya no podemos vivir, y con esos 800 lempiras que va a aplicar ahorita, lo que significa que son 250 por año, porque son 7 años, 250 al año, divídalo entre 12 meses, lo que te está dando al final no cumple ni para comprar 2 medidas de frijoles al mes. El magisterio en general se siente humillado, desilusionado y exige al presidente de la República el cumplimiento de la Constitución de la República y del Estatuto del Docente y convocar a un diálogo nacional al magisterio y al pueblo para discutir los grandes problemas que aquejan la educación pública del país. Bueno, y precisamente en nuestro análisis y debates estaremos ampliando toda esta información con nuestro presidente de la organización, Elías Muñoz, y también con el economista Rolando Valladares, así que estése muy pendiente. Bueno, y siempre con este cruel reajuste, ¿cómo viene a los docentes a ayudarles en la calamidad que están viviendo cuando el precio de la canasta básica y la luz eléctrica están por las nubes? Ya días no los aumentan y con ese sueldo tampoco, es una miseria. ¿Está desilusionado usted, maestra? Pues la mayoría estamos así, porque la canasta básica ha subido y con ese sueldo. Y mire usted, maestro, aquí todo aumenta, dice la docente Idalia Salgado, desde los combustibles hasta lo más básico. Por eso es que este reajuste es una burla para todos los maestros y maestras hondureños. Pienso que el gobierno está siendo muy injusto en darnos ese pírrico aumento, digamos, porque imagínense con el alza de los combustibles, la canasta básica, y eso no nos sirve de nada. A nosotros prácticamente eso es un insulto para nosotros, ese aumento que nos está haciendo el gobierno. Y es que aquí no estamos inventando, esta es la cruel realidad que viven los docentes hondureños. Con lágrimas en sus ojos, la maestra Mirtalia Salgado le dice al pueblo que ya no puede mantener a sus hijos y que le fue arrebatada una jubilación digna. Es injusto este pírrico aumento que nos quiere dar, ¿verdad? Porque además somos maestros abnegados, nosotros trabajamos en la zona rural, yo vengo de Jutiapa, Jamastrán, trabajamos abnegadamente, ¿verdad? Para la educación, y es injusto que nos salga con esto. La energía eléctrica solo ahorita nos aumentó a nosotros, en mi casa, 400 lempiras al mes. Imagine, yo tengo 3 niños en la universidad, a puras cachas, trabajo duro para poderlos mantener ahí. También, maestra, se las han arrebatado. Mire, sí, yo ya tengo edad de jubilarme, voy a cumplir 55 años y también ya no tengo derecho a jubilarme. Bueno, ella con lágrimas en sus ojos nos contó que ya no puede jubilarse con la jubilación que tenían antes los docentes, que era digna, no es una limosna como la que tienen ahora. Y bueno, otra maestra tiene que vender productos extra para poder ella mantener a sus hijos, ya que el salario no le alcanza. Nosotros tenemos que hacer cosas, quizás, ¿verdad? Pues no solo estar con nuestro sueldo porque no nos da. Por ejemplo, yo tengo que hacer otras actividades, ¿verdad? Para poder resolver mis problemas, porque con mi sueldo no lo hago, porque tengo hijos y entonces no me ajusta. Bueno, y a manera de información, solo les quiero comentar que el periodo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues está en peligro ya. Si mañana ellos no vuelven a las aulas de clase o si la rectora pues no tiene un diálogo con los jóvenes, pues el periodo en prácticamente todas las carreras va a desaparecer. Bueno, pero ahora vamos a darle lectura a importantes comunicados. Comunicado, la gerencia administrativa del Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a sus afiliados comunica que todos los préstamos que se otorguen a partir del 1 de julio del año 2016, los saldos adecuados en caso de muerte del prestatario estarán asegurados mediante el pago de una prima mensual de seguro. 2. Los préstamos otorgados antes del 1 de julio del año 2016 se les aplicaría la prima de seguro a partir del mes de septiembre del año en curso según saldo adeudado. 3. La prima del seguro será ajustada mensualmente de acuerdo al saldo, lo que viene a modificar la cláusula segunda, numeral 7 del contrato de préstamo suscrito entre Colprosuma y afiliado. Favor tomar nota, fecha 23 de junio del año 2016. Gerencia Administrativa.
Comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a todos sus afiliados comunica: 1. Que la Junta Central Ejecutiva ha resuelto que a partir del 1 de julio del 2016 todos los préstamos podrán ser refinanciados según capacidad de pago hasta por un monto de 100.000 lempiras. 2. Si el saldo del préstamo es mayor a 80.000 lempiras, podrá refinanciar según capacidad de pago, llevándose hasta 20.000 lempiras sin importar el número de cuotas pagadas ni saldo adeudado. 3. Todos estos préstamos pueden tramitarse en las oficinas del fondo a nivel nacional, no se necesita aval y se dará un plazo hasta de 72 meses. 4. El fondo estará rifando 10 computadoras portátiles y 10 celulares entre todos los afiliados que aprovechen refinanciar sus préstamos durante los meses de julio y agosto del 2016, y la rifa se realizará el próximo mes de septiembre en el programa Acontecer Colprosuma. Tegucigalpa, MDC, 14 de junio del 2016, Gerencia Administrativa. Bueno, y antes de despedirme quiero enviarle un saludo cordial a una encantadora niñita, Sofía Aguilera, de parte de sus padres y de su abuelita, la maestra Silvia Osorto. El saludo va hasta Orocuina, Choluteca. Ella cumplió este día 6 añitos, así que le deseamos que Dios le bendiga y que le regale muchos, pero muchos años más. El saludo es hasta Orocuina, Choluteca. Felicidades, princesita Sofía Aguilera. Bueno, y también aprovecho para felicitar a mi padre, él está de cumpleaños el día de mañana, Wilfredo Valladares, hasta San Pedro Sula. Todo mi cariño y todo mi amor para ti, padre, que Dios te bendiga. Bueno, y así llegamos al final de las informaciones para darle paso a nuestro importante análisis y debate, todo lo relacionado con este aumento que realmente ha dejado sorprendidos a todos los docentes hondureños. Nuestro editorial a continuación, no nos cambia, ya viene análisis y debate. Por mi parte es todo, muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La sorpresa era una burla y frustración para el magisterio. Con la llegada al poder del Partido Nacional, el primer presidente enemigo del magisterio fue Ricardo Maduro, su ministro de Educación era Carlos Ávila y su primera acción fue cercenar el estatuto del docente, reduciendo los alcances que esta ley establecía en relación a los aumentos salariales que debería darse a los docentes hondureños. El Estatuto del Docente es una ley especial que fue aprobada por el Congreso Nacional de la República, que no solo define cómo debe pagarse el sueldo a los maestros, sino que también establece una carrera docente que involucra la calidad de la educación y la ética educativa magisterial. Esta normativa fue aprobada en gobierno del Partido Liberal y ha sido violentada permanentemente por los gobiernos nacionalistas. Porfirio Lobo, también presidente nacionalista, continuó el camino de la destrucción del Estatuto del Docente. Le bajó los salarios a los maestros e inició la campaña de represión y persecución en contra de este gremio. Seguidamente, por desgracia, dispersión, sectarismo, entreguismo del partido político tradicional hondureño, asume el poder de manera débil Juan Orlando Hernández como presidente de la República. En este periodo, la discriminación y el desprestigio a los docentes se ha profundizado de una manera nunca vista en la historia de la educación. El magisterio hondureño una vez más ha sido discriminado por parte del Partido de la Estrella Solitaria, encabezado por Juan Orlando, ya que el aumento salarial no se ajusta a lo que la ley manda y tampoco es un aumento justo al buen trabajo que vienen desarrollando los docentes en las escuelas y colegios de todo el país. La dedicación de los maestros, el desempeño disciplinado, la entrega a sus niños y jóvenes no ha sido reconocido con este aumento, entre comillas, que en cadena de radio y televisión anunciara el presidente de la República. Este ofrecimiento del mandatario es una burla para los educadores de Honduras, quienes en ningún momento le tienen el más mínimo agradecimiento, por el contrario, se sienten agraviados. Desde hace un año Juan Orlando Hernández venía anunciando que le tenía un regalito, pero nadie le aplaudió porque nuestra respuesta fue siempre que queríamos un reajuste salarial conforme a ley.
Luego publicó que nos iba a dar un bono de vivienda de 60.000 lempiras y nuestra respuesta siempre fue la misma, que queríamos un reajuste salarial como manda la ley. Y por último, este año, en una de sus peroratas de pueblo, anunció que le tenía una sorpresa al magisterio hondureño, pero nuevamente la respuesta fue que no queríamos regalitos, ni bonos, ni mucho menos sorpresas, y ratificamos que los educadores estamos regulados por una ley que define la carrera docente, la calidad de la educación y la forma en que se nos debe pagar anualmente nuestros salarios. La sorpresa del presidente se hizo una realidad y el resultado, reiteramos, es una burla para los educadores hondureños. La oferta del presidente es una ofensa a la dignidad y a la dedicación de los profesores y, lejos de ser atractiva, se convierte en un acto de provocación para generar crisis e ingobernabilidad en el sistema educativo. Los profesores no vamos a caer en la trampa que nos ha puesto el gobierno de la República y no vamos a salir ni a tientas ni a locas a enfrentar a un enemigo del cual ya conocemos sus armas represivas para reprimir y perseguir. El magisterio debe preparar una lucha organizada junto a padres de familia y otros sectores de la sociedad para defender la escuela pública, nuestra estabilidad laboral y, por supuesto, el pago de un salario justo a nuestra dedicación y al nivel académico universitario, que hoy en día el 85% de los docentes ya lo tienen. El gobierno de la República, al igual que lo ha hecho con los partidos políticos de oposición, a quienes los tiene divididos y en pugnas internas, lo mismo pretende hacer con el magisterio, tratando de crear divisiones internas, impulsando acciones débiles y así demostrar que somos un gremio débil, cosa que es totalmente falsa, porque ahora estamos construyendo una lucha inteligente con un nuevo discurso frente a un nuevo estilo de gobierno instaurado. El Colprosuma ha rechazado públicamente este aumento salarial que no sirve para nada, que es una ofensa a la dignidad nacional y aunque tenemos muchas necesidades, hubiera sido preferible que no nos dieran nada. Debemos organizarnos en todo el país, no solo por este atropello, sino por las peores cosas que vendrán en contra del magisterio. La unidad debe ser granítica y conducida por un nuevo discurso que permita abandonar las mañas del pasado y nos ubique en un contexto que cada acción que se proponga se convierta en un triunfo y no en una derrota. Al gobierno de la República una vez más le ratificamos nuestra propuesta de diálogo para resolver los grandes problemas que aquejan a la niñez y a la juventud en los centros educativos públicos y para detener la represión que están sufriendo nuestros compañeros docentes por parte de la Secretaría de Educación. Finalmente concluimos que los docentes seguimos con la moral en alto, que aunque este ofrecimiento del presidente sea una burla, nuestra dignidad como educador no ha sido destruida. Al contrario, todo este atropello del que somos objeto por parte del actual gobierno nos motiva a no apartarnos de la niñez, juventud y padres de familia, quienes al final y de manera sincera son los que realmente agradecen nuestro trabajo. Los maestros de Honduras rechazamos este aumento salarial porque es una burla a nuestra dedicación y a nuestro apostolado. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño y la seccional número 125 con sede en Salamá Olancho lamentan que falleció el sábado 25 de junio del presente año la maestra Bessie Melanie Barahona Zúñiga, quien era miembro activo de esta seccional. También lamentamos tener que informarles que falleció en Tegucigalpa Francisco Morazán el martes 28 de junio el señor Andrés Antonio Ramos. Nos solidarizamos con su esposa, la señora Reina Valladares, viuda de Ramos, con la familia Ramos Valladares y Aguilar Ramos. Paz a sus almas y resignación cristiana a sus familiares.
Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. A todo el magisterio a nivel nacional y el pueblo hondureño, hoy el Colprosuma da respuesta a la propuesta de Juan Orlando Hernández sobre el aumento salarial a los docentes. Del aumento ofrecido por el presidente, rechazamos el aumento salarial del gobierno de Juan Orlando por ser violatorio a la Constitución de la República, de la Ley del Estatuto del Docente y de la Ley del Salario Mínimo, que tienen rango constitucional. Y porque no cubre el deterioro del nivel de vida de los docentes de Honduras. Al año 2015, el salario base, en atención al salario mínimo y la devaluación de la moneda, debió ser de 16.406,0 centavos. No obstante, fue de 9.863,76. En consecuencia, lo ofrecido por el presidente debió ser de 6.542,24 centavos mensual, lo que significa que los 800 lempiras de incremento mensual equivalen apenas al 12.22 del ajuste esperado para el año 2015. A pesar de que el presidente de la República manifiesta que nuestros docentes, un gremio que es clave para el desarrollo del país y para la construcción de la nueva Honduras, ese mensaje no es congruente, pues su oferta no es justa ni digna para el trabajo que desempeñamos los docentes hondureños. El ofrecimiento del presidente a los docentes contrasta con los sueldos e incrementos periódicos que se otorga a los funcionarios públicos, especialmente a los ejecutivos del INPREMA. Antecedente: en el gobierno del Partido Nacional dirigido por Ricardo Maduro Yóez, mediante la Ley de Reordenamiento Retributivo, se produjo el primer atentado contra el Estatuto del Docente hondureño. En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se restituyeron los derechos del maestro y se respetó el Estatuto del Docente hondureño. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en un contexto electoral, se otorgaron 900 lempiras a la base sin efectos en los beneficios colaterales. El anuncio del presidente no es una sorpresa, pues desde hace meses tras meses lo viene anunciando, sin considerar las demandas reales de los docentes de nuestro país. Sobre los beneficios del INPREMA, lo expresado por el presidente es una falsa expectativa, considerando que la consolidación de la deuda se viene aplicando desde el año 2007, que en este nuevo esquema de beneficio del INPREMA se sustituyó la jubilación por una pensión, disminuyendo los beneficios e incrementando los años de servicio, la edad, las aportaciones
y además gravaron el 14º salario y el 13º salario. Se aprobó una nueva ley que impuso un sistema privado de administración de pensiones con la pretensión de destruir las organizaciones magisteriales hondureñas. Le recordamos al presidente de la República que los fondos del IMPREMA son recursos propios de los docentes hondureños y por lo tanto todos los préstamos brindados por esta institución son propios del magisterio hondureño. Señor presidente, le recordamos de dónde venimos. Cuando el IMPREMA pertenecía a los docentes, las jubilaciones eran dignas y los maestros accedían con facilidad a los financiamientos. Distinto de lo que sucede en la actualidad, en donde el IMPREMA está en manos de los bancos y los beneficios se han reducido sustancialmente. Como colegio magisterial exigimos al presidente el cumplimiento de la Constitución de la República y el Estatuto del Docente Hondureño. Le proponemos convocar a un gran diálogo nacional al magisterio y al pueblo hondureño para que juntos discutamos los grandes problemas que aquejan a la educación pública de nuestra Honduras. A los docentes de todo el país les manifestamos que la oferta del aumento salarial del presidente es una ofensa a la dignidad de todo el magisterio hondureño. Denunciamos que la citada oferta, además de ofensiva, es insuficiente, provoca la generación de crisis e ingobernabilidad en el sistema educativo nacional. Reiteramos que el diálogo es la mejor vía para resolver los problemas del sistema educativo nacional. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 28 días del mes de junio del 2016, Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Sueños, ilusiones, esperanzas, anhelos, 7 años de espera y todo se desvaneció este lunes cuando el presidente Juan Orlando Hernández anunció a través de cadena nacional el aumento salarial para los docentes. Toda expectativa se terminó convirtiendo en frustración, ofensa, una burla más del gobernante y tan esperado y politizado regalo, como decimos popularmente, se convirtió en un chasco. Para ampliar sobre la temática del ofensivo aumento salarial del gobierno, hoy tenemos como invitado a nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, licenciado Elías Muñoz Varela. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un saludo a todo el magisterio a nivel nacional, que estamos seguros están pendientes de este programa. Vamos a ratificar aquí la posición de nuestra organización. Lo rechazamos porque, como lo decimos en el mensaje, es indigno y es ilegal de cualquier arista que lo busquemos. Si lo buscamos por la devaluación, es ilegal. Si lo buscamos por la inflación, es ilegal. Si lo buscamos
de acuerdo a lo que dice el artículo 49 del estatuto, que el ajuste al salario del magisterio a partir del 2010 va a ser automático, directo, de acuerdo a los últimos 2 salarios mínimos que se vayan dando, se dividen entre 2 y se le aplica el factor referencial, es ilegal. Y si lo buscamos por el estatuto del docente, totalmente ilegal. O sea, por eso decimos nosotros que es ese anuncio del presidente, porque nosotros no lo podemos ubicar ni como reajuste, ni como aumento salarial. O sea, es un anuncio, es un parcho, es un parto malnacido que aparece anunciando el presidente porque no responde al deterioro que hoy vivimos todo el magisterio a nivel nacional. Fíjese bien, y voy a hacer un poquito aquí el número. Si dividimos los 1.800 lempiras entre 8 años, porque no lo podemos dividir entre 7, porque 7 años tenemos al año 2016. Pero es que los 1.800 se complementan en el 2017, cuando en el septiembre van a complementar los 1.000 lempiras, primero este septiembre 800 y en septiembre el próximo año los otros 1.000. Y mire que no es casual, lo ponen exactamente a meses cuando vayan a hacer las elecciones generales del país. Entonces, hagamos números, 1.800 lempiras entre 8 años nos da a 225 lempiras al año. Si los 225 lempiras los dividimos entre 12 meses que tiene el año, nos da que al mes nos está ofreciendo 18 lempiras con 75 centavos. Si esos 18 lempiras con 75 centavos los dividimos entre 30 días que tiene el mes, entonces el aumento al día es de 0 centavos, 0.6 centavos al día. ¿Quién come o qué puedes comprar con 0. centavos diarios cuando decimos si un fresco, una libra de sal o media libra de frijoles, eso no cuesta 0.6 centavos? Por Dios santo, por eso nosotros decimos que es un insulto cuando nos da exactamente lo que anunció para los empleados públicos, pero los empleados públicos tienen un acumulado, que esa es la otra explicación. A los empleados públicos se les ha venido revisando su salario año a año, entonces el acumulado de los empleados públicos es de 18.26, el acumulado. Y a nosotros nos ofrece lo mismo, teniendo nosotros 0 acumulado, 7 años sin nada, y las variables macroeconómicas y el alto costo de la vida se va hacia arriba. Entonces esos 800 lempiras se van a ir en el recibo de la luz del pago de los profesores, porque le acaban de pegar un trancazo a la energía eléctrica y siempre que el gobierno anuncia eso nos lo quita. Los 900 lempiras que electoralmente ofreció Porfirio Lobo Sosa, que lo dio Lobo Sosa siendo candidato Juan Orlando, ¿sabe dónde fue a parar? Fue a parar al 1.25, más que nos aplicaron de aportación al IMPREMA. O sea, nos dan aquí, nos lo quitan aquí. Por eso nosotros como magisterio lo rechazamos y decimos categóricamente que es un insulto, es una burla, cuando en los países desarrollados, en Tailandia, en China, en los países más desarrollados, el salario del magisterio es digno. Y en Honduras la Constitución dice, por eso decimos que es inconstitucional, porque la Constitución en Honduras dice que el magisterio debe gozar de un salario digno de acorde a la alta misión que tiene un profesor en el aula de clase, de formar generaciones, de formar cerebro, de formar el futuro, de formar los futuros ciudadanos que van a desarrollar el país. Y además establece la Constitución una jubilación justa, que lo vamos a referir después al otro anuncio, porque en ese mismo anuncio hay 3 elementos. Eso que anunció para el magisterio, el IMPREMA y un bono de 60.000. Lo seguiremos explicando en el transcurso del programa. También nos acompaña esta noche en el análisis y debate del Colprosuma
En esta temática, como decimos y lo hemos rotulado, el ofensivo aumento salarial del gobierno, el economista y consultor doctor Rolando Valladares. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un placer estar acá en este programa. Presidente Elías Muñoz Varela, ¿cuál es la postura del Colprosuma ante este supuesto aumento salarial anunciado el lunes anterior por el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, ya lo hemos dejado claro, nuestra postura de rechazo, porque nos miran un ministro en un gobierno del Partido Liberal que nos dije, a mí me ven como chancleta vieja. Entonces yo creo que el magisterio lo están viendo como chancleta vieja, y el ajuste o ese anuncio de esos 1.800, porque yo ya dije anteriormente, no hayamos dónde ubicarlo, porque yo creo que sí, lo tal sorpresa, el regalo y lo que venía hablando el presidente. Nuestra posición como magisterio es rechazo. Decirle al magisterio que lo rechazamos porque, expliqué anteriormente, no responde a esas necesidades, y además es ilegal. Pero yo quiero apuntar aquí, porque hay un mensaje como demagogia, como incongruente. Dice en el anuncio el abogado Juan Orlando Hernández que el gremio magisterial es clave para el desarrollo del país. Y dice que además somos claves para la construcción de la nueva Honduras. Entonces es bien bonito el mensaje, pero cuando lo revisamos, que nos dice así, y vemos lo que hace, entonces es totalmente incongruente, diametralmente, 360 grados diametrales que da cuando viene a ofrecer ese aumento. Nosotros esperábamos que nos iban a anunciar un ajuste al salario de 6.542, porque más o menos no es que ese es lo real, es que más es lo mínimo que se acercaba al deterioro de vida que tiene el magisterio. Pero además, nosotros la base del magisterio que nosotros deberíamos de estar al 2015 era de 16.000, debió de ser de 16.000 la base. Pero es que este anuncio tiene agravantes más, que el magisterio tiene que entenderlo, y los hondureños que nos escuchan, es que son 1.800 sin efecto a los colaterales, o sea, van pelones, pues, o sea, lisos los 1.800, pero aquí no se puede mover ni el quinquenio, ni la zona, ni el cargo directivo, no se mueve la calificación, no se mueve todos los colaterales que nosotros tenemos. Y hay otra confusión, porque tampoco esto se anunció, pero no hay un documento en el cual nosotros podemos agarrarlo y estudiarlo, analizarlo y ver los pros y los contras. No lo tenemos. Tampoco estamos veremos si es 1.800 por profesor o 1.800 por estructura, porque aquí son miles de profesores que se tienen jornada plena, o sea, trabaja en la mañana y trabaja en la tarde. Ahora hay otro elemento aquí que está en el vacío, que no se sabe si es los 1.800 por estructura o por profesor. Si es por profesor, le digámosle adiós a los que tenemos doble plaza. Entonces, bajo todas esas aristas y bajo todo ese esquema, por eso nosotros como colegio estamos claros que lo rechazamos, es nuestra posición, porque no responde a esa alta misión que dice la Constitución, que dice el Estatuto del Docente, que tenemos los profesores aquí en este país o en cualquier país del hemisferio terráqueo. 1.800 lempiras diferidos entre 2016 y 2017. Aumento y no ajuste salarial como realmente debe ser. De acuerdo a las variables establecidas en el Estatuto del Docente, doctor Rolando Valladares, ¿de cuánto debió ser ese ajuste salarial que se convierte en un aumento dado por el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, pues que ya lo dijo el profesor Elías, el aumento real debió haber sido de 16.406 lempiras. Pero
simplemente se está ajustando la base de 1.863.76 lempiras con 800 lempiras más, que queda una base de 10.663,76 centavos. Esto implica entonces que el ajuste total debió haber sido de 6.542 lempiras con 24 centavos. Por lo tanto, como ya se dijo, con los 800 lempiras que se está dando en este primer año, implica que se está cubriendo solamente el 12.22% del total, ¿verdad?, que lo que podemos llamar del desajuste que existe actualmente, calculado bastante conservador, ¿verdad?, que son de los 16.406 lempiras, y por lo tanto el aumento real debió haber sido 6.542,24. Eso implica entonces que los profesores tienen una pérdida mensual de 5.742 lempiras con 24 centavos, o sea, 80.391 lempiras con 36 centavos. ¿Verdad? Si vemos los gráficos que están pasando ahorita, ahí se está viendo cómo el incremento del salario mínimo ha ido aumentando, ¿verdad?, que en el año 2015 fue de 7.292.63 centavos. Pero el magisterio no ha recibido en todos los años ningún ajuste por ese incremento del salario mínimo, como dice el artículo 49 del Estatuto del Docente. Entonces, esto implica que el gobierno tiene una enorme deuda con el magisterio. Pero aquí hay que tener mucho cuidado también con la cuestión de que al hacer de estos aumentos salariales, que le podemos llamar pírricos, lo que está pasando es que el futuro de las pensiones de los maestros también son perjudicadas. O sea, hay que ver el tremendo daño que se está causando al magisterio cuando los profesores se vayan a jubilar, porque su jubilación realmente se va a ver totalmente reducida. En este caso, por ejemplo, en el gráfico número 2, estamos viendo cómo la inflación también ha crecido, ¿verdad?, en los últimos años, y en este año 2015 bajó a 3.5%, según las autoridades del Banco Central. Esto pues también no ha habido ningún ajuste por la parte de la inflación en el salario de los maestros, lo que reduce su capacidad, digamos, adquisitiva, y los salarios reales de los maestros hoy en día se han reducido notablemente. Esto es bastante perjudicial también, porque ya no pueden llevar a su casa y a sus hogares todos los beneficios que ellos esperan. La otra situación está en la parte del tipo de cambio. Puede ver ustedes que ahí en esa gráfica se habla que en el año 2015, por ejemplo, el tipo de cambio se viene deteriorando con mayor frecuencia desde el año 2012 para acá, porque en los años 2009 y el 2011 se mantuvo prácticamente igual. Pero ahora, en el año 2015, la tasa de cambio del dólar respecto a la lempira fue de 22.1 lempiras por un dólar. Esto implica que también los maestros, por ese lado, ya su salario en términos de dólares también lo redujeron, lo cortaron, y prácticamente también estas son pérdidas que son absorbidas por ellos, y por lo tanto su nivel de vida se ha reducido notablemente. Todo esto implica pues que el gobierno tiene que, al hacer un incremento salarial, debió haber tomado todas estas variables para que los profesores tuvieran un salario decente. Lógicamente, con este aumento de 800 lempiras, los profesores no van a tener pues ese nivel de vida esperado, y van a seguir sufriendo, sobre todo, como decimos, no solamente en la parte de su nivel adquisitivo, sino también en la parte de sus pensiones, porque cuando ellos se retiren van a recibir pensiones pírricas, bastante bajas, ya que la ley que se emitió del INPREMA le redujo notablemente estos beneficios. En este cuadro se mira, por ejemplo, la cuestión de cómo el salario mínimo pues, ha influido en el salario base, que en el año 2015, así como está ahí explicado, era de 13.664.06. Pero los maestros no recibieron pues ningún ajuste, y por lo tanto también al ver estos incrementos que el gobierno está dando, estamos viendo que realmente los maestros están siendo totalmente perjudicados en sus salarios, y por lo tanto estos ajustes que se están ahorita, o estos incrementos que se están dando, no cubren totalmente el deterioro de estas variables que han repercutido en los salarios de los profesores. Por el lado del incremento del salario mínimo, entonces, podemos ver que en los años 2010 al 2015
el total de pérdida que los maestros han tenido son de 4.256.90 lempiras, que es una cantidad, digamos, bastante grande si la comparamos, pues, año con año, donde vemos que en el 2011 perdieron 875 millones, en el 2012 962 millones y 878 millones en el año 2015. Todo esto, pues, es muy importante, hay que tomarlo en cuenta, porque aquí simplemente se está hablando nada más del salario mínimo, no estamos hablando todavía del estatuto del docente, donde vamos a ver más adelante en alguna gráfica que está por ahí, que la pérdida ha sido totalmente más grande. En ese cuadro que está ahí, creo que se echa de ver un poco, así habla de el incremento del salario mínimo y los efectos que ha tenido por, digamos, zonaje y todos los que son los efectos colaterales. En el año, el sueldo base, en el año, como ya decíamos, 2015, estábamos hablando de 13.677, solamente salario mínimo sin incluir inflación. Esto implica entonces que todos los demás colaterales debieron haber aumentado, pero esas, digamos, variables que están ahí no han sido ajustadas. Por lo tanto, los maestros se han visto perjudicados en todo, no solamente porque el salario base implica, digamos, ajustes en todos los colaterales, pero si no se ajustan los colaterales, implica que ellos también están perdiendo y por lo tanto su nivel de salario se ve reducido. Ese cuadro que está ahí, casi no se echa de ver, ¿verdad? Sí. Habla de valores de sueldo base. Valores de sueldo base. Y entonces ahí están lo que debían ser los valores del sueldo base en todos estos años. Y vemos que están, digamos, por tipo de, ¿cómo se llama? Por quinquenio. Quinquenio. Cada quinquenio, entonces, son 8 quinquenios y cada uno de ellos están ahí, se manifiestan de cómo deben haber sido estos salarios, pero las pérdidas totales son enormes porque hablamos de salarios hasta de 23.000 lempiras por la parte de los quinquenios. Hablamos de salarios por ejemplo, en el quinto quinquenio un salario de 14.894 lempiras y en el octavo quinquenio salarios de 23.417 lempiras en el año 2015. Esto ya el salario base con los quinquenios, que esto es lo que los profesores debieron haber ganado. En el caso del salario base por incremento del salario mínimo, entonces, vemos que solamente en el año 2000, estos son ya ajustes que están ahí, que están viendo en esa gráfica, para ver lo que se puede proyectar en los próximos, digamos, años, proyectados de 2015 hasta 2019, una pérdida adicional de 4.159.90 lempiras si se mantuviera la situación como está. Esos son cálculos para ver realmente lo que podía suceder en el futuro, pero ya con estos incrementos que el gobierno está dando, todas estas cantidades se van a ver reducidas en alguna forma porque el gobierno está haciendo algún incremento pequeño a los maestros, como decimos, un incremento pírrico, porque no satisface totalmente todas las necesidades que los maestros totalmente tienen. Lo mismo puede verse en ese gráfico, que era una proyección donde se puede ver cómo se estaban moviendo los salarios base y más los quinquenios, hasta llegar en el año 2019 a salarios de 29.000 lempiras con 563 centavos, si el gobierno podía, digamos, ir cumpliendo con los incrementos al salario mínimo anualmente. Pero realmente estos salarios no se han incrementado y se mantienen a los niveles del 2009, que son más bajos. Exponía nuestro presidente Elías Muñoz Varela que el aumento, que debe ser un ajuste salarial, tal como lo dice el marco jurídico del Estatuto del Docente, debe ser de 6.542.24. Doctor Rolando Valladares, para tener un panorama claro y para que los docentes quedemos bien ilustrados, ¿qué indicadores se toman para hacer los ajustes al salario base de nuestros docentes hondureños? Bueno, según el artículo 49 del Estatuto del Docente, estaríamos hablando de lo que es los incrementos al salario mínimo anuales que se hacen, ¿verdad?, a los trabajadores. Respecto a eso, entonces, el gobierno estaría incrementando, de acuerdo a esos incrementos, el salario base, pero también los colaterales. ¿Qué es lo que sucede?
los gobiernos actuales, desde la época del señor Porfirio Lobo, que aumentó 900 lempiras, estos incrementos fueron a la base, no hubo ningún efecto en los colaterales. En este gobierno actualmente, otra vez, el señor Juan Orlando Hernández está proponiendo un incremento de 800 lempiras a la base, pero no está proponiendo ningún ajuste a los colaterales. Esto implica entonces que los salarios de los maestros no se mueven completamente, sino que solamente en una proporción, que es la proporción del salario del sueldo base. O sea, que el sueldo base son calculado por las horas clase, que son 156 horas clases que se dan, digamos, por los profesores, y entonces, de acuerdo a esas horas clases, entonces se incrementa el salario, pero en este caso los colaterales se quedan totalmente reducidos. Eso implica entonces que si aplicáramos el salario, digamos, mínimo, de acuerdo como esté establecido en el Estatuto del Docente, el gobierno al año 2015 estaría debiendo al magisterio la cantidad de 175.4 millones de lempiras. Es una cantidad enorme que el gobierno le debe al magisterio y que por lo tanto el gobierno no ha podido cumplir. Y al hacer este incremento de 800 lempiras, lo que está haciendo prácticamente es un incremento totalmente inaceptable para los maestros, porque su incremento es muy pequeño y el efecto en su salario es totalmente reducido, porque estos, digamos, indicadores económicos, como ser la devaluación, como ser el incremento del salario mínimo o como ser la tasa de devaluación, han afectado totalmente los salarios de los profesores, ya que en 7 años no han tenido un incremento significativo y por lo tanto no solamente afecta su nivel de vida, sino que va a afectar el nivel de vida cuando ellos se retiren, porque las jubilaciones que ellos van a obtener van a ser totalmente bajas y las pérdidas que están teniendo actualmente ellos en el futuro son enormes, son incalculables en este momento y había que ver realmente de cuánto podía ser, pero realmente es una cosa muy peligrosa para los niveles de vida de los profesores, ya que en el futuro, cuando ellos se piensan retirar, al no tener incrementos justos, incrementos de acuerdo a la tasa de evaluación o a la incremento de los salarios mínimos, entonces van a tener repercusiones enormes en el futuro, ya cuando ellos se retiren, cuando cuestiones de si no tienen un buen seguro médico, un buen seguro de salud, y les va a afectar notablemente. Bien, ya hablamos de valores, de cifras, de el tan esperado ajuste salarial a nosotros los docentes y una deuda de 75.175.4 millones de lempiras que los gobiernos y el gobierno actual le deben al magisterio. Pero la pregunta que todos nos hacemos y lo que quiere saber nuestra base, nuestros afiliados y afiliadas en todo el país y el magisterio en general. Presidente Muñoz Varela, ¿qué posicionamiento asumirá el Colprosuma ante esta situación de ahora o a partir del lunes en adelante? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una estrategia y hemos tenido una posición frente no solo al ajuste al salario, sino que a la problemática que vive el sistema educativo. Solo antes de contestar la pregunta, es que quiero una relación rápida de lo que decía el doctor con lo que deberíamos de ganar, pero ligado a lo que hace el profesor en el centro educativo. Si un profesor en el centro educativo se planifica en la clase, revisa exámenes, revisa tareas, le hace de psicólogo con el niño, repara la puerta, repara el pupitre, repara la pizarra que no tiene, hay que darle merienda a los niños porque no llevan, caminan tremendos kilómetros, revisa lo que es el índice académico, sube las notas, pone tareas, compra el lápiz, compra la libreta, compra todo porque el Estado no da. O sea, es una serie de trabajo que hace el docente para que relacionemos lo que nosotros estamos aquí, hemos hablado con lo del trabajo que hace el profesor. La estrategia que nosotros tenemos como colegio y que hemos avanzado con el magisterio a nivel nacional y que a raíz de estos acontecimientos estamos afinando esa estrategia y que estamos avanzando a los departamentos, estamos avanzando a las estructuras intermedias que ya nosotros lo venimos trabajando desde el año anterior y este año, y que ese trabajo en las estructuras, en la base, por departamento, por regionales,
lo vamos a profundizar porque los escenarios que se nos vienen presentando y la situación difícil del magisterio tenemos que apuntalar directamente a resolver el problema del sistema educativo. Y aquí quiero dejar claro que el salario del profesor es parte del problema del sistema educativo. No puede haber una buena educación si los profesores están mal pagados. Entonces, como colegio, tomamos un solo paquete y allí vamos a trabajar lo que aqueja al padre de familia, lo que le aqueja al niño en el centro educativo, lo que le aqueja al profesor en el centro educativo, porque hemos tomado, y desde el 2014, en marzo del 2014, nosotros le enviamos una carta al presidente, a Juan Orlando. En esa carta que le mandamos al presidente le hacemos una serie de análisis y le ponemos así en bandeja cuál es la problemática y le hacemos un llamado y le decimos, vámonos al diálogo. Nosotros en el posicionamiento que tenemos decimos, el diálogo es la mejor vía de resolver los problemas. Y le hacemos, a nombre de mi persona, a nombre del colegio, y le llamamos al presidente un gran diálogo nacional con el magisterio, con los involucrados y con el pueblo hondureño. Le llamamos, presidente, sentémonos, resolvamos los problemas que hay en el sistema educativo, resolvamos toda la crisis que hay, porque juntos lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un compromiso directo con este país, con el desarrollo del país, con el futuro de Honduras, y solo lo podemos desarrollar. Y el compromiso de nosotros como magisterio, el compromiso del Colprosuma es a la mejora del sistema educativo, al desarrollo del país a través de esa misión que nosotros tenemos y que la estamos cumpliendo, y de dar lo mejor para que tener el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes sea de alta calidad, de altos quilates en materia de académica, para poder ser entes de cambio y poder enfrentar los nuevos desafíos que el nuevo mundo los impone cada día en el país. Para concluir, doctor Rolando Valladares, y en una forma concreta y determinante, ¿cuántos ha dejado de percibir cada docente en estos 7 años que no ha recibido el ajuste salarial? Bueno, la cantidad, como decimos, es enorme. Si vamos a hablar de cantidades globales, estamos hablando que en el año 2015 estamos hablando de 75 millones por el globales. Actualmente, de lo que vale el año, ya estamos hablando que posiblemente esta cantidad está sobrepasando los 83 mil millones de lempiras que el gobierno le dio al magisterio. Si fuera a nivel del salario mínimo, de todo lo que el magisterio está perdiendo, estábamos hablando que por año el magisterio está perdiendo 80 mil lempiras aproximadamente. Si lo multiplicamos por 7 años, estamos hablando que casi son más de 560 mil lempiras que los profesores han perdido, cada uno de ellos, en los últimos años. Sumado a esto, toda la cuestión del problema que sus salarios, como al no incrementarse, por lo tanto, cuando vayan a retirarse y vayan a tener sus pensiones, se van a ver reducidas en este tiempo porque sus salarios no se incrementaron totalmente. Es una cosa terrible para los profesores y hay que ver que debe haber un ajuste totalmente justo para ellos y que de esa manera trabajen de una manera más eficiente y más efectiva para el desarrollo de la educación del país. Bien, con esto hemos llegado así al final de nuestro programa Análisis y Debates del Colprosuma, esperando tenerlos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Pasen buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión. Dicen por ahí que en HCH, la peculiar pareja de Anaí Pérez y Sander